Hola, en este vídeo vamos a ver cuál es la naturaleza de los objetos que componen una escena 3D. Los objetos 3D siempre van a estar compuestos de segmentos, caras y vértices. Es importante saber que el conjunto de herramientas que tiene esta aplicación van a funcionar de manera diferente o directamente no funcionar según sea el tipo de elemento sobre el que queremos usarla. Es decir, una herramienta cualquiera puede tener un efecto sobre un segmento pero ningún efecto sobre un vértice, o efectos diferentes según se use sobre una arista o sobre una cara. Es muy importante saber diferenciar entre caras, entre vértices y entre segmentos o aristas, ya que todas las operaciones que se realicen mediante las herramientas de la aplicación las vamos a hacer sobre estas entidades o sobre combinaciones de estas entidades. Más adelante veremos en el uso detallado de cada herramienta cómo generar estos elementos y cómo realizar operaciones sobre ellos. En este vídeo vamos a utilizar alguna herramienta que aún no sabemos usar, pero no os preocupéis que veremos su uso en detalle más adelante. El elemento más sencillo es la línea o segmento que empieza y acaba en un punto. Con la herramienta seleccionar podemos seleccionarlo en cualquier momento. Este segmento empieza en un punto y acaba en otro, pero la herramienta seleccionar no puede acceder a ellos de manera individual. Para poder acceder a ellos podemos utilizar otra herramienta, como por ejemplo la herramienta línea que tenemos aquí. Con esta herramienta sí que podemos acceder y manipular esos elementos punto final. Siempre que estemos en un punto final, esta aplicación lo va a marcar en pantalla con la etiqueta punto final, y con los vértices también va a hacer lo mismo. El siguiente elemento más complejo que el segmento es la línea poligonal o la polilínea. Esto es una consecución de segmentos que empiezan en un punto y terminan en otro. Lo podemos seleccionar. Esto es la polilínea entera que empieza en este punto y termina en este punto. Pero para acceder al punto inicial y final necesitamos otra herramienta. Cuando digo acceder me refiero a señalarlo o utilizarlo para realizar alguna operación sobre él o crear algo ahí. Esta herramienta, por ejemplo, la podemos utilizar para tocar esos puntos y a partir de ahí poder hacer alguna operación. Como veis, siempre un vértice se marca como punto final, sea un punto final real o sea una unión de dos líneas. El siguiente elemento de complejidad sería una línea poligonal, una polilínea cerrada. Siempre que esta aplicación detecta que se crea una polilínea cerrada o un polígono, va a crear una cara que tape toda esa superficie que compone ese polígono. En este caso el polígono tiene 4 lados, podemos acceder a sus lados, podemos acceder a la cara con la herramienta señalar, y para acceder a los vértices, de igual manera seleccionamos otra herramienta cualquiera que pueda acceder, como por ejemplo esta, y vemos que efectivamente nos marca los vértices y nos dice que son puntos finales. Si vamos un paso más allá, ya tenemos elementos volumétricos, como este cubo de aquí, que se compone de la unión de todos los elementos que hemos visto antes, de caras, de segmentos que ahora componen aristas y de los vértices. Aquí podemos seleccionar cualquier cara, cualquier línea o segmento, que en este caso es una arista porque une varias caras, y los vértices estamos en la misma situación de antes, necesitamos otra herramienta cualquiera para que nos lo marque. Por ejemplo, esta herramienta de aquí, que ya veremos cómo se utiliza más adelante. Bueno, pues de esta forma, utilizando esos tres componentes sencillos, que ya veremos cómo se crean y cómo se manipulan, podemos crear cualquier objeto de la complejidad que queramos. En este caso es muy sencillo porque tenemos aquí una línea, una polilínea, un polígono y un cubo, ¿no? Pero tenemos que imaginarnos que a partir de aquí podemos complicarlo todo lo que queramos y crear elementos en 3D realmente complejos. Una peculiaridad que tienen los objetos cara o las entidades cara, como son estas que estoy marcando aquí, es que pueden ser pintadas. Es decir, se le puede dar un color o incluso una textura, ¿no? Una trama. Eso aporta mucho más realismo a los objetos. En este objeto pues no aporta mucho realismo, pero cuando tengamos un objeto que se parezca más a algo real, sí que podemos darle a cada cara un color o una trama para que se vea mucho más cercano a la realidad. En este caso, si orbitamos un poco, vemos que este cubo en cada cara tiene una pintura dada, que eso se realiza con esta herramienta pintar, que ya veremos más adelante. Y también vemos que en esta cara le hemos dado, además de un color, en vez de un color plano le hemos dado una trama, ¿no? O sea, le podemos asociar mapas de imágenes para darle mayor realismo. Lo último que vamos a ver en este vídeo es la iluminación. Se puede establecer una iluminación, que ya veremos más en detalle cómo se usa, y lo que produce esta iluminación son sombras que aportan más realismo a los objetos que hay en pantalla. Una línea o una polilínea no va a generar sombras, pero las caras sí generan sombras. Para ver las sombras, le podemos dar a ver sombras, aunque esto lo veremos más adelante también, cómo configurar la iluminación, y efectivamente vemos que este objeto tridimensional está provocando una sombra en el plano del suelo.
Aquí pasa lo mismo, ¿no? No es un ejemplo muy real, pero cuando tengamos unos objetos mucho más reales, la proyección de las sombras le va a dar mucho más realismo a nuestra escena 3D. Bueno, pues ya hemos visto en este vídeo cuáles son las entidades básicas para modelar en 3D y cómo la combinación entre ellas crean objetos que se les puede dotar de mayor realismo mediante el uso de sombras o mediante el uso de la pintura. Estos elementos no todos se crean directamente. Las caras no se pueden crear directamente, sino que se crean por la unión de diferentes líneas. Las líneas sí se pueden crear directamente y los vértices no se crean directamente, sino que se crean implícitamente al crear otra serie de elementos. Cada vez que hay un cruce en línea se crea un vértice de manera automática. Más adelante vamos a ver cómo se crea en detalle cada uno de estos elementos, cómo interaccionan entre ellos y cómo se pueden manipular con las herramientas. Un saludo desde el Centro de Recursos Digitales de la Universidad de Cádiz.